damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Germán Monroy Pomales. Él es representante en la República Dominicana de Canaeduca. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, muy bien, gracias por tenerme en su programa. Tenía un tiempito que no nos visitaba. Siempre es un placer venir aquí y compartir con ustedes. Bueno, un rol diferente, ¿verdad? Sí, señor. Estamos ahora en nuestro carácter privado, ya que no estamos como representante oficial del gobierno de Puerto Rico, pero siempre ya República Dominicana, yo soy ya dominicano prácticamente, claro, habiendo criado familia aquí. Claro. Mire, antes de entrar con el tema que vamos a hablar, yo lo estaba viendo ustedes sentados ahí en el estudio, Michelle haciendo los análisis y yo apoyando en algunas áreas relacionadas con el presupuesto, la deuda, el ingreso, el déficit fiscal. No hablo del cuasi fiscal, que también es importante. Entonces, Poncho, me ponía a pensar, digo, pero mira Puerto Rico, señores. ¿Cómo usted lo vio cuando estaba Michelle hablando de eso? Yo uso la palabra, véanse en nuestro espejo. Yo veo, esto es una economía pujante, es una economía que va hacia adelante, pero viendo la evidencia que presentaban ustedes en el programa de los números del presupuesto, y muy más importante que el número que presentan actual, el historial. Decía el señor Jacín que tiene los libritos de los últimos años y va viendo cómo eso va cambiando, y básicamente las proyecciones están siendo avisadas de la tasa de dólar, de la tasa de crecimiento, etcétera. Cuando los números están bien, véase en el caso de Puerto Rico, los bonos, la calificación de las casas acreditadoras era A o excelente, ¿no? Plus. Nos seguían prestando y prestando y prestando, pero va a llegar un momento en que hay que pagar. Y lo que sugiero muy respetuosamente es prudencia. Prudencia, véanse en el espejo de Puerto Rico, utilicen eso como un caso de estudio de lo que es jugar responsablemente con el crédito de la nación. Usted hizo una frase interesante, me pareció. Te dan cuando te dan la sombrilla. La sombrilla cuando hace sol y te la quitan cuando llueve. Eso yo creo que resume grandemente de lo que estamos hablando. Porque por el sol no hay problema, pero cuando está lloviendo necesitamos la sombrilla. Hace falta la sombrilla, sí. Hay que recordar que el licenciado Germán Monroy hoy viene ya en actividades privadas, pero el señor Germán Monroy trabajó 6 años, ¿verdad? Casi 4. 4 años como representante designado de la Oficina Comercial de Puerto Rico en República Dominicana, que por la condición que tiene Puerto Rico de Estado Libre y Asociado, yo le quiero decir a ustedes que es el equivalente al embajador de Puerto Rico en República Dominicana. Lo que pasa es que Puerto Rico le da aspectos plenamente comerciales, aunque le da muchísimas funciones que tienen que ver con otro tipo de cosas a esa oficina en República Dominicana y en otros países, ¿verdad? Cierto. Y quiero decir que la persona que tienen ahí durante su gestión, por lo que hemos podido ver y durante los años, el intercambio comercial entre Puerto Rico y República Dominicana se incrementó en unos 200 millones de dólares por año. Sí. ¿Ok? 200 millones de unos 500, ¿verdad? O 600. Sí. Hay que entender lo importante, eso es anterior a todo esto que está pasando en Puerto Rico, que sabemos que tiene 2 problemitas, uno económico y uno que ya para completar, yo le digo, ¿verdad? Sí. Acaban de un problema de desastre natural que lo ha puesto todavía tienen muchísimos problemas, que ha cambiado la vida ¿verdad? De mucha gente allá adentro. Sí. Licenciado, usted nos va a hablar de un seminario que tiene la empresa que usted representa en República Dominicana, pero ese seminario, háblenos de qué es y qué nos tiene. Sí, es un seminario coordinado por la empresa Canaeduca. Canaeduca es una empresa que se formó en Puerto Rico a razón de la autorización para el cultivo y expendio de lo que es el cannabis medicinal en Puerto Rico, mediante orden ejecutiva del entonces gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. Queremos aclarar, queremos decir que cannabis es marihuana y que en Puerto Rico es ya legal.
es legal el uso mediante prescripción, no es para fines recreativos. Hay que dejar meridianamente claro que no es que contrario a estados de la nación donde es totalmente legal el uso recreativo. Hay más de 30 estados ya que lo tienen aprobado. Es correcto. Pero recreativo. Sí. Sí, lo hay. Y a eso vamos. Básicamente, en este momento, lo que queremos es llevar a cabo el mensaje de lo que es, y el seminario, bien su título es Aspectos Legales, Sociales y Económicos del Cannabis Medicinal. El cannabis medicinal se ha utilizado para aliviar una serie de condiciones. Se habla de medicinal, no es que cure nada, es que se le ayuda a aliviar condiciones, por ejemplo, los pacientes que sufren de cáncer, que reciben quimioterapias, que sufren los efectos secundarios, tales como náuseas, como los vómitos, todo ese tipo de condiciones que generan, los ayuda a aliviar, pero muy particularmente los dolores crónicos que conllevan esas enfermedades, ha sido demostrado por múltiples estudios. También, ¿verdad? Para el glaucoma, la ansiedad, temas de los dolores relacionados a la quimioterapia y a estos tratamientos, depresiones, etcétera. Se ha demostrado que el cannabis medicinal y sus derivados, porque hay que dejar claro que no es el clásico marihuana que la gente está fumando, no. Esto es una industria donde se generan los aceites, extractos, inclusive comestibles, en inglés le llaman los edibles, que son hasta galletas, ese tipo de cosas que contienen los ingredientes activos del cannabis que son de utilidad para paliar las condiciones y aliviar esos efectos secundarios de muchas de las condiciones. Cuando hablamos de los aspectos sociales, económicos, de esto que ustedes van a plantear en este congreso, yo creo que hay que estar bastante edificado en eso. Cuando se habla de medicinal, ¿qué se necesita primero? Okay. Un marco legal para poder regular esto. Correcto. ¿Y de qué se trata? Correcto, mire, yo creo que es importante, ya que ustedes dieron el trasfondo de mi relación con República Dominicana y Puerto Rico. En Puerto Rico, hace 5 años atrás, tan lejos como 5 años, hablar de este tema es el mismo tabú, llamémosle, que es República Dominicana. 5 años. Tan cerca como 5 años. Sí. Sí. Era como que de qué estás pensé que hablando. era una más open mind. No, fíjese, hubo un proyecto de ley de un senador y ya rápido lo tildaron. Bueno, este es el senador que le gusta la droga, la cosa. Y se fue educando la gente hasta que se dieron cuenta y nos ayudó grandemente el tema de que el estado de Colorado, en los Estados Unidos, fue el primer estado en legalizar el consumo de cannabis para fines medicinales. ¿Qué conlleva eso? ¿Qué conlleva eso? Es importante, ahora mismo, por ejemplo, un opiáceo, o sea, los derivados del opio, que son los medicamentos para el dolor, etcétera, requieren una prescripción médica. Hoy, aquí en República Dominicana, usted tiene un médico que estudió medicina, se hizo su título, tiene su C4 y todo, y prescribe esos medicamentos. En Puerto Rico, para poder prescribir cannabis, no solamente tienes que ser el médico, sino que ese médico, con todos sus títulos, tiene que ir a unos entrenamientos particulares en donde se le certificará como capacitado para poder expedir dichas prescripciones. Okay. No solamente, eso es para añadir controles a este tema. Entonces, Puerto Rico ya legisló en cuanto a eso. La legislación está ahora mismo en proceso como ley, porque se trabajó mediante orden ejecutiva durante todo este periodo. Orden ejecutiva es el equivalente a un decreto. Como un decreto del gobernador, en este caso del gobernador. Pero siempre hablando de lo que es el cannabis medicinal. Nada recreativo. Nada que ver con recreativo, ni siquiera se está contemplando eso. Nuestras culturas son muy similares y eso es un proceso que llevará tiempo. El tema del cannabis recreativo, y que conste, no es el foco de esta conversación, ¿seguro? Sin embargo, es un tema económico más que todo. En Colorado se llegó al tema recreativo, básicamente eso fomenta el turismo de aquellos que tienen su carnet para adquirir el producto, y eso ha dejado millones de dólares al fisco, tanto así que el Estado de Colorado le devuelve a sus contribuyentes producto de lo que genera el cultivo y el expendio de cannabis. ¿Ustedes pueden importar cannabis o tienen que fabricarlo allá? Se fabrica en Puerto Rico mayormente. En el caso de Puerto Rico se fabrica mayormente. Hay cierta importación de productos ya procesados que se venden en lugares certificados con unas altas medidas de seguridad. Básicamente a esas tiendas no entra cualquier persona. Para comenzar, son tiendas que no son ni rotuladas, son muy sutiles, dice solamente el nombre de la entidad. Y para entrar hay que tener el carnet, hay que estar debidamente registrado, y es
esas medidas de seguridad son altamente auditadas por el Estado para asegurar que no hay, que no se escapa ninguna mercancía, ni mucho menos. Cuando hablaba de la palabra se produce, ¿cómo se produce? Si esto es una hierba. Sí, señor. Entonces, ¿cómo se produce? ¿Qué tratamiento, diríamos? La transformación. Sí, la transformación. Bueno, el concepto del cannabis tiene múltiples cepas. Existen con distintas cualidades cada cepa. Esto se está trabajando, en el caso de Puerto Rico, se está trabajando en sistemas tipo invernadero, en donde se cultiva con unos controles de calidad desde la germinación hasta finalmente cuando se corta la flor, ¿no? Se va llevando ese proceso documentado con inventarios perpetuos de sobre cantidades, cuántas se sembró, cuánto produjo eso, y constantemente auditado. Eso precisamente va atado al concepto de desarrollo económico, la inversión que se hace, y muchas de estas empresas multimillonarias en lograr crear esos ambientes para el cultivo del cannabis, generando empleos altamente remunerados, sí, porque es un tema de agricultura, es una agroindustria. Tiene gente que son agricultores del cannabis. Son entrenados, se le hacen lo que llaman los background checks, o sea, tienen totalmente, son bien auditados, bien escrutados. Y se evita la ilegalidad de esas plantaciones. Claro, ¿verdad? porque el tema es, para comenzar, te estás asegurando que están utilizando la mercancía de la más alta calidad para fines medicinales. No sabemos el origen de la que la gente compra en la calle, y además lo que queremos es evitar precisamente que esto se esté vendiendo en la calle, y que el paciente que recurre, de salud peores. Es que se daba el caso, por ejemplo, un paciente de cáncer, un paciente, por ejemplo, de epilepsia. Le voy a dar un ejemplo específico. Yo tengo un familiar cercano que sufre de epilepsia, y el aceite sublingual le ha disminuido considerablemente los episodios de epilepsia, y esto está documentado. Puede buscar hasta en Google y va a haber infinidad de casos en donde se ha demostrado que estos aceites disminuyen los seizures, los episodios. Pero mire, voy a dar una pregunta un poco más técnica. Estamos hablando de que un producto de la marihuana, que es ilícito y que es un componente de control sobre el lavado de dinero, como decía así, en un país donde por una orden ejecutiva de un decreto del presidente, del gobernador, se autoriza su producción y fabricación de un producto. Y venta. Y venta. Entonces, ese dinero que produce eso, se supone que viene de un acto ilícito. Entonces, pregunto ¿hasta qué punto el banco, el que lo recibe el dinero, podría estar cayendo en un delito de lavado de dinero? No, bueno, se hace eso corre. Una comparación, un paralelismo que podemos hacer es con la industria farmacéutica, porque esto es básicamente el concepto de la industria farmacéutica. No es ilícito en el momento en que se hace bajo los controles que se está haciendo, mediante autorización expresa, en este caso por decreto, ahora por ley. Y no es la farmacia acá vende droga. La farmacia, exactamente. O sea, básicamente cualquiera. Es el mismo concepto. O sea, medicamentos. Toda farmacia aquí vende droga, tiene una neverita y con llave y un archivo. Bueno, el término en inglés, drug. Claro, bueno, pero es el mismo concepto. Hablamos de drogas controladas. Es el mismo concepto. La diferencia, y yendo a su pregunta específica en el tema económico de los bancos, ha sido un proceso de adaptación. Recuerden, en el caso de Puerto Rico, nosotros estamos regulados por el ente federal, exacto, el FDIC en este caso, y las leyes bancarias americanas. A nivel estatal se ha permitido la legalización del cannabis en muchos estados, como es el caso de Colorado, en Washington, en distintos estados. Sin embargo, a nivel federal, todavía es un tema de que se considera como droga. Entonces, eso ha llevado a que los bancos sean un poco reacios en el tema de la apertura de cuentas, etcétera, y se han creado, hay instituciones, son muy pocas las que han llegado a los acuerdos para poder abrir las cuentas sin que tengan que entrar en áreas grises con el gobierno federal. Eso es en el caso de Puerto Rico. Sin embargo, ya hay cooperativas, hay entidades que tienen cuentas para este tipo de industria, porque obviamente todo es transparentado, y recuerde que al haber sido avalado por el gobierno, todo esto paga impuestos. Sí, sí. Y todos esos impuestos, pues obviamente son auditados por el Estado.
No, de hecho hay una página web que se llama PPG.org. Perdón, mpp.org, que es Marihuana Policies Program, creo que vamos a ver, porque es bueno que lo veamos. MPP. Cuando ustedes tengan el seminario, ¿cuáles son los aspectos cómo van a desarrollar esto? ¿Es un día? Es un seminario de un día. ¿Quiénes van a ser los expositores? Los expositores. En primer lugar está el exgobernador Alejandro García Padilla, que fue el que propuso y emitió el decreto. El exgobernador. El exgobernador va a ser el orador principal, que va a estar hablando de los aspectos de política pública, de lo que es el cannabis medicinal. Va a estar, en segundo lugar, va a estar el licenciado Godwin Aldarondo, que es el encargado de todo lo que es la parte de aplicación y de cómo se implementó todo este concepto de reglamentación, etcétera. Va a acompañarnos también el licenciado Pedro Ortiz Álvarez, que va a estar a cargo de toda la parte de política, de lo legal, de todo este concepto. De igual forma nos va a acompañar distintos panelistas, por ejemplo el señor Francisco Bonet, que es el director, fue el director de la Corporación de Turismo Médico de Puerto Rico. Tome nota que esto del cannabis ha fomentado el turismo también, porque recuerde que en estados de la nación... ¿Y ya tienen información de cuánto dinero está moviendo el cannabis, la marihuana en Puerto Rico? Precisamente ya para el seminario se van a traer cifras, pero les puedo adelantar que ha sido un movimiento millonario ya, habida cuenta de que hay sobre 22,000 pacientes ya certificados. O sea, tú estás hablando de 22,000. 22,000 pacientes en Puerto Rico. ¿Estás hablando de 200 o 300 millones de dólares por año? Se esperan las cifras, se espera en su momento que sobrepase esa cantidad. Aquí yo estaba... comparando el estado de, por ejemplo, Colorado, el caso de Colorado, que comenzó así y fue evolucionando. Pero en Puerto Rico se espera que sea una inyección, bueno, se está viendo. Las cifras, pues, como es muy prematuro, todavía no se tienen precisas, pero estarán ya pronto disponibles sobre cuál ha sido la inyección. Y son cifras muy certeras porque todo esto pasa por el fisco, ¿no? Claro. Estaba leyendo aquí los usos médicos reconocidos del cannabis y los beneficios. Tenemos que recordar que no cura, no es curativo, sino paliativo de lo que puede llegar a ser estos problemas de salud. Náuseas y vómitos que pueden ser causados por los tratamientos de anticancerígenos. Anorexia, espasticidad, o sea, los muchachos con parálisis cerebral, que son espásticos, síndrome de Tourette y otras enfermedades que tengan que ver con el movimiento involuntario, fibromialgia y dolores, pruritos, glaucoma, epilepsia, asma, dependencia y síndrome de abstinencia, síntomas psiquiátricos, hiperactividad, enfermedad de Alzheimer y enfermedades autoinmunes, inflamatorias y alérgicas. Todo eso se mejora, supuestamente, con el uso del cannabis medicinal. Se mejora, no, está aprobado, requete probado, porque ya imagínate cuando están aprobando esto. El licenciado, yo viví una experiencia en un viaje a San Francisco, California, donde estaba aprobada el cannabis de forma recreativa. No, solamente medicinal. En ese momento. No sé si le han cambiado la regulación. Y vi que en San Francisco, California, que es un lugar que va mucho más avanzado en cuanto a mentalidad que todos estos países, todas estas ciudades, se utiliza mucho el cannabis, o se utilizó el cannabis medicinal para medio legalizar la práctica de eso. Yo en ese momento di mi opinión del tema y dije, bueno, se me parece al tema homosexual. Y me decían, pero es que tú eres muy fuerte. Y yo decía, bueno, si una pareja si un muchacho es homosexual, la forma más fácil de decírselo a sus padres en una ciudad del campo de República Dominicana es decirle, ya eso es legal, el matrimonio. Sí. Porque yo no le encuentro otras razones más que económicas, o el poder justificar eso de esa condición es el tema regulatorio. Y me pareció eso cuando fui a San Francisco. Vallas
Así como aquí te ponían una muchacha diciéndote consuma en bikini, consuma cerveza tal, allá o fume tal cigarrillo con una jipeta bien bonita, te decían fume esto, mejórese. Entonces la gente, tú veías un mercado de lugares, tiendas de expendio de marihuana y mucho consumo, y como un consumo ilegal pero legal. Gente que estoy ansioso, voy al médico a buscar una receta para poder justificar que yo utilizo la marihuana. Pero usted ha dado unos aspectos y ha dicho aceite y otro tipo de productos. O sea, la gente ve la marihuana como un producto siempre con un cigarrillo que se enrola y una cosa así. Sí. En Puerto Rico no se está dando ese caso. No, es muy mínimo, porque son muy pocos los que en realidad utilizan la flor para el clásico utilización de la marihuana, que es la que acabas de decir, de enrolar. Hay mucho tema de aceite con vaporizadores, no sé si ha visto, inclusive aquí en la práctica... nasales, vaporizadores nasales. No, son como un cigarrillo electrónico. Okay, Creo que los ha visto en la calle, por Sí. ello usted sale de noche y ve a los muchachos pero utilizan, vaporizan el aceite y para poderlo utilizar. No obstante, como es prescrito, hay unas dosis, o sea, eso no es básicamente que tú compras una cantidad y tienes en tu casa guardada, tiene unas limitaciones de consumo diario. Yo tenía unos amigos que antes decían, viene Semana Santa, voy a comprar una funda porque... Pero en el caso se va comprando por dosis, hay unos límites diarios, etcétera. Tengo que ir un poco más allá de las implicaciones, no necesariamente se trata de justificar, también tiene unas consideraciones del Estado en cuanto a la posesión para fines de consumo propio. ¿Usted sabe lo que le cuesta al Estado procesar a un fulano que lo agarran con un cigarrillo, digamos? El proceso penal, el proceso judicial, etcétera. ¿Cuánto cuesta? De encarcelarlo, lo que le cuesta al allá fisco. está totalmente... Bueno, allá sí se trabajó mediante también órdenes ejecutivas, el limitar, el no apresar a personas que tuvieran una cantidad ínfima de cigarrillo. producto. Allá no está prohibido. Allá está penalizado, sin embargo, procesalmente se permitió que unas cantidades particulares, que son muy bajitas, no se procesen por el tema O sea, si te agarran con un cigarrillo de marihuana, ya no te pasa nada. Ya no, O sea, básicamente no te pasa porque nada. es para tu consumo, eso es lo que la idea es. Sin embargo, Pero el que consume porque alguien fabrica la cosa esa, ¿verdad? la posesión, ahí está el detalle, como la palabra que quería decir, la porquería esa, es porque la consumen en la calle, en esta industria de vida que es altamente regulada. Lo que se está produciendo es totalmente Bueno, pero es lo mismo, controlado. entonces es lo mismo, licenciado, que ocurre con cualquier droga, con los opiáceos, con todas esas pastillas que usted compra para la depresión y todo eso están reguladas. Están reguladas. Entonces estamos hablando de que lo que es a partir de ahí, No, pero mira. que son a partir de marihuana. En este caso son todos derivados de la marihuana. Sí, mira, es bueno decir, hay un concepto claro establecido en los Estados Unidos de cambiar. Y ya diríamos que más de 30 estados. La página se llama Marijuana Policies Project. Y dice, cambiamos leyes, we change laws. Y te mantiene al tanto de día a día lo que está pasando. Por ejemplo, el 23 de marzo del 2018, dice, Congress approved a spending bill protecting medical marijuana states from federal interference. O sea, te está diciendo, mira, aquí aprobamos esto, lo puede vender aquí y no hay problema. Sí, pero separado de la parte federal. Pero aprobado por una ley. Sí. O sea, ley estatal, Sí. no necesariamente federal. Si ahora mismo cada estado controla su política. Exacto, Actualmente. exacto. Es así. Y precisamente lo que pretendemos con lo que estamos trabajando el seminario del día 6 de abril es fomentar la discusión. Fíjense que hay unas concepciones preestablecidas que cuando empezamos a discutir nos damos cuenta, bueno, pues eso no es exactamente lo que yo pretendí, lo que yo creía que era. Y lo que queremos es fomentar una conversación, un diálogo o hasta un debate en un ambiente sano en donde se puedan aclarar todas esas dudas y que pueda, pues poco a poco la sociedad y el Estado vaya viendo las posibilidades de esta Y industria. la industria farmacéutica dominicana está al tanto de todo, están interesados en participar en todo este tipo de información. Pues precisamente hemos estado divulgando e invitando a distintos sectores de la sociedad y industrial particularmente para que comparezcan al seminario y vayan empapándose de lo que significa, porque el tema es que
nadie extraña lo que no conoce, o sea, estamos hablando de un tabú, ¿no? Y queremos empezar a fomentar la discusión trayendo panelistas. Oye, estamos trayendo al exgobernador de Puerto Rico que lo hizo una realidad. Estamos trayendo personas que estuvieron en el proceso de implementación, que estuvimos en el proceso de fomentar esto como para el turismo médico. Nos hemos comunicado con los homólogos en República Dominicana, quienes ya nos han informado que pretenden asistir al seminario para informarse y poder entonces, en base a ello, poder emitir opiniones ya concretas, ¿no? Bueno, entonces, licenciado, vamos a informar bien los datos, los detalles sobre este primer seminario, ¿verdad?, de los aspectos legales, sociales y económicos del cannabis medicinal en República o en Puerto Rico, la experiencia de Puerto Rico. Sí, básicamente es el día 6 de abril en el JW Marriott en Santo Domingo. Es básicamente un seminario de mitad del día, desde las 9 de la mañana, con un desayuno, un saludo protocolar, y los seminaristas, los panelistas van a ir interviniendo en segmentos de cerca de 1 hora, en donde habrá preguntas y respuestas en todos y cada uno de ellos, un almuerzo, etcétera. Es un seminario que tiene un costo. Básicamente las boletas están disponibles vía internet en caneduca.com, caneduca con doble N. Canaeduca con doble N. Canaeduca.com. Ahí se pueden adquirir las boletas para asistir al seminario. Yo les adelanto que ya que habiendo visto el contenido del mismo, va a ser muy de gran utilidad. Hubiese querido yo que en Puerto Rico se hubiesen generado discusiones como esta previo a la implementación, porque nos hubiéramos ahorrado muchos escollos en el camino, porque mucha gente opinaba sin necesariamente saber los detalles. Fíjense que ustedes han entrado a las páginas de internet, han visto que esto no es un invento que llegamos aquí a hablar de esto, que es una política que se está implementando en distintos estados, y hay un factor que eventualmente va a llegar. Oye, a nivel económico fiscal, es una economía totalmente subterránea la de la droga ilegal, en el caso del cannabis particularmente. Mientras que si se puede controlar ese ingreso, también entra al fisco. Y entonces ahí es que se ha abierto el diálogo, porque, por ejemplo, en Colorado, gracias a los ingresos del cannabis, han hecho escuelas, han arreglado carreteras e inclusive le devuelven a los contribuyentes. Ese es el caso de mayor éxito ahora mismo. Obviamente, pues lo que pretendemos es ir trabajando poco a poco hasta llegar a una concientización masiva. Licenciado, ustedes no van a tener problemas en República Dominicana. ¿Por qué? Porque aquí el dominicano es demasiado... usted está preocupado por los aspectos legales. Aquí escriben en las redes y dicen que lo que a ellos les interesa saber es si en el seminario hay muestra gratis. Lamento informarle que no, pero habrá mucha literatura al respecto para que se vayan ilustrando. Y además gratis, ¿verdad? Además, para que se vayan ilustrando. Ya es un evento obviamente cerrado, pues por el control y queremos darle la seriedad que esto amerita, porque bueno, pero indudablemente eso se presta para ello, pero queremos fomentar esa discusión, queremos que se vaya viendo que esto no es un invento. Hay que saber separar, hay que saber separar lo que es una forma muy suave de decir la parte recreativa, por llamarla de alguna manera, con esta parte que es absoluta y totalmente medicinal, que es lo mismo que hay medicamentos que nosotros compramos en la farmacia que tienen una base en los opiáceos, y sin embargo Donald Trump está diciendo que él quiere cadena perpetua para los vendedores de opiáceos, ¿verdad? Sí. Pero hay medicación que está prescrita por médicos que tienen su base en opiáceos, así que hay que saber delimitar bien lo que es la recreación de la medicina. Y quiero hacer un breve paréntesis. Tú me notas, en Estados Unidos hay muchos usuarios que lo usan para paliar los efectos de dolores, de reumatoidea, todo ese tipo de cosas, y el frío les afecta por el tema de sus condiciones. Seguro. En el caso de Puerto Rico, aquellos que tienen sus carnets habilitados en estados de la nación, pueden viajar a Puerto Rico y adquirirlo. Eso se aprobó, que pudieran viajar y adquirirlo siempre y cuando tengan su carnet, que están habilitados para así hacerlo. Y pasan las temporadas frías en Puerto Rico, eso fomentando el turismo. Exactamente, el turismo medicinal. Que es algo que República Dominicana, un país que depende tanto del turismo, puede considerar también. O sea, hay muchos factores en esto de la industria. Los efectos económicos son importantes. Importantísimos. Oye, turismo medicinal y turismo de deporte. Por ejemplo, materia prima.
Las experiencias que usted ha visto de otros países, Canadá, Estados Unidos, en Europa, Puerto Rico, sembrar, aunque usted ya nos dijo que sí, que en Puerto Rico la están sembrando, pero la materia prima en algunos países la traen de otra o el producto terminado. Sí, hay países que sí lo hacen. En el caso de Puerto Rico y por consiguiente Estados Unidos, no es posible porque la ley federal no lo permite. Pero ¿no permite qué? El interstate commerce de mercancía de cannabis, porque no está... o sea que cada estado tiene que producir. Sí. Okay. Correcto. Cada estado produce lo suyo. Pero yo voy a llevar una iniciativa al Congreso. Yo voy a montar la primera zona franca de cannabis. ¿A cuál Congreso? Que hay mundial. Yo iría más lejos. Yo no iría a una zona franca. Yo creo que debe tributar y dejar más el Estado. Sí, que pague. Claro. Yo lo que digo es traer el concepto de zona franca. Y precisamente invitamos a personal de zonas francas al seminario y nos confirmaron asistencia porque ven el potencial de esto. O sea, esto va más allá del chiste con el que comienza toda esta discusión de aquí vamos a fumar. No, señores, esto es una herramienta de desarrollo económico para un país que tiene una economía en crecimiento y que tiene muchas menos restricciones a nivel de mercado internacional. Bueno, licenciado, gracias. Muy agradecido por su oportunidad. Vamos a esperar mucho éxito. Vamos a recordar que tenemos el primer seminario sobre aspectos sociales, legales, económicos del cannabis medicinal con la experiencia de Puerto Rico. Va a ser aquí en el GW Marriott el día 6 de abril, viernes. Viernes 6 de abril. Busquen toda la información en canaeduca.com. Canaeduca.com. Y no habrá muestra gratis. Y no habrá muestra gratis. Mucha información. Mucha información. Licenciado, muchísimas gracias. Gracias. Y ahora vamos a buscar la otra pata de la mesa, a ver cómo que vamos a resolver el problema de los bancos con la venta del cannabis medicinal con Airomi Castro. Exacto, el experto antilavado. Experto antilavado en República Dominicana. Viene ahora. Gracias.